Bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy exploraremos cómo manejar situaciones difíciles en la vida y su relación con la meditación. Si es la primera vez que os unís a estas sesiones, os recomiendo empezar por la primera sesión, donde explico de manera sencilla por qué meditar y cuáles son sus beneficios, como por ejemplo, mejorar el enfoque y la calidad del sueño. Como siempre, primero hablaremos sobre los conceptos y luego haremos una meditación guiada. La meditación nos enseña a aceptar la realidad tal como es y a mantener la calma, incluso en momentos difíciles. En episodios anteriores mencionamos cómo al meditar dejamos que los pensamientos vayan y vengan, sin aferrarnos a ellos, volviendo siempre a la respiración. Este ejercicio nos entrena para aceptar cualquier situación sin resistencia innecesaria. Aceptar no significa que nos tenga que gustar lo que ocurre, en el momento que sea, presente, sino que dejamos de luchar contra ello y enfocamos nuestra energía en lo que realmente importa. También es importante reconocer el papel de la cultura en nuestra forma de reaccionar. Muchas veces entramos en pánico simplemente porque es lo que hemos aprendido de nuestro entorno. Pero eso no significa que debamos actuar igual. La meditación nos ayuda a adoptar una postura de observador, a tomar distancia emocional y decidir con claridad en lugar de reaccionar impulsivamente, o lo que es lo mismo, entrar en pánico. Cuando actuamos desde este estado de calma, tomamos decisiones desde nuestro auténtico o verdadero ser, ambos conceptos de la filosofía y aprendizaje enfocados en la meditación, en lugar de dejarnos llevar por el miedo o la presión externa, lo que es lo mismo, el ego, otro concepto en meditación que es todo el mundo exterior externo a nuestro auténtico ser o verdadero ser. Aprendemos a pausar, a reflexionar y a elegir con conciencia o conscientemente en lugar de reaccionar sin control. Ahora vamos a pasar a hacer una práctica de meditación, es decir, nuestra meditación guiada por mí como de costumbre. Como siempre, si surge alguna interrupción, no te preocupes, simplemente no vamos a reaccionar, lo observamos lo que ocurra y volvemos a nuestra respiración. La meditación, recuerda, consiste justamente en eso, entrenarnos para volver al presente con amabilidad. En esta sesión meditaremos de nuevo con música, pero más adelante aprenderemos a hacerlo en silencio e incluso con los ojos abiertos. De momento no, porque somos principiantes. Ahora vamos a cerrar los ojos, toma una respiración profunda y vamos a empezar. Lo primero, vamos a colocarnos en una silla o encima de una alfombra, como mejor os sintáis, más cómodos estéis. Si nos sentamos sobre una silla o estamos en el suelo sobre una alfombra, por ejemplo, recordad que tenemos que tener la espalda recta, relajada, pero al mismo tiempo recta, para no dañarnos la espalda. ¿Vale? Al principio va a costar un poco, a mí me costó mucho, pero ahora lo bueno es que cada vez que estoy sentada sin respaldo, estoy siempre con la espalda recta. Vamos a llevar nuestra atención a la respiración, con los ojos cerrados. Siente la calma y la quietud de tu cuerpo. Vamos a escuchar cualquier sonido que haya a nuestro alrededor. Sentimos cualquier sensación que haya en nuestra piel
Percibimos los aromas también que haya en la habitación donde estemos, o si estamos en un jardín, lo mismo. Nos podemos centrar en observar cómo el aire entra y sale por los orificios de nuestra nariz, o bien podemos centrarnos en el subir y bajar de nuestro pecho según cogemos aire y lo expulsamos, o en las dos cosas. Si estamos un poco agitados porque estamos estresados, no pasa nada, la respiración será más agitada. Nuestra labor simplemente, o el ejercicio, es observar nuestra respiración. No hay ninguna respiración perfecta. No tenemos por qué forzar nada la respiración o respirar de algún modo concreto o determinado. Simplemente la observamos nuestra respiración. Y si algún pensamiento de repente aparece en nuestra mente, lo observamos simplemente y no nos enganchamos a él, solo lo observamos. Y si nos despistamos demasiado, no pasa nada. Con amabilidad, ese es el ejercicio, volvemos a centrarnos en observar nuestra respiración. Entonces nos centramos en nuestra respiración y yo os voy a ayudar a recordaros que debemos volver a nuestra respiración. Vamos a meditar por unos 10 minutos o un poquito más, y si no tenéis 10 minutos, pues simplemente los minutos que podáis. Y el día siguiente, si podéis meditar, pues os podéis poner de nuevo este audio y meditamos juntos. Muy bien, entonces nos centramos, observamos cómo el aire entra por los orificios de nuestra nariz y cómo sale. Lo escuchamos, lo observamos. Y ahora me voy a quedar callada un poco para que podáis hacer el ejercicio vosotros solos. Recordad, si hay algún ruido de repente que tengáis en la habitación donde estáis, simplemente lo oímos. No tenemos por qué engancharnos con él con otro pensamiento, pensando en que nos enfurecemos porque hay un ruido. Simplemente lo aceptamos, que está ahí, lo observamos y continuamos enfocándonos en la respiración. Y lo mismo si llaman a la puerta, pues si tenéis que contestar, contestáis y regresamos a la meditación. La meditación, sobre todo si escucháis el episodio 1, la sesión 1, podéis ver que es como un símil de la vida, que cada momento en la vida es distinto, algunos son mejores, otros peores, son totalmente distintos. Cada respiración que tenemos es distinta. Y el símbolo con la vida es que es permanente. Mientras estemos viviendo, estamos respirando. Y la respiración siempre va a ser permanente mientras estemos vivos. La vida lo mismo, va a ser permanente mientras estemos vivos. Y ahí el símil. Algunos ya estaréis pensando ahora en otra cosa. No pasa nada, volvemos a la respiración. Nos enfocamos en observar
la respiración. Con práctica lo haréis esto más rápidamente y notaréis que os distraéis, pero enseguida os dais cuenta que volvemos a la respiración. Seguimos observando esa respiración, cómo el aire entra, sale. Si os habéis distraído de nuevo, volvemos a la respiración. Simplemente la observamos. Recordad, no hay que forzar nada. Sea como sea, la observamos. Y el distraerse es totalmente normal. Pasa incluso cuando se llevan muchos años meditando. Lo importante es volver siempre a la respiración. Cualquier ruido que haya en vuestra habitación, que empiece a llover, oís la lluvia, no pasa nada, eso es algo como la vida misma. No podéis predecir nada, simplemente lo observamos, lo aceptamos y no nos enganchamos a ello. Y volvemos a observar nuestra respiración. Yo, por ejemplo, donde estoy meditando, hay un poco de tráfico. Esta mañana ahora está pasando un avión. Entonces todo esto simplemente lo observaríamos y volveríamos a enfocarnos en observar nuestra respiración. Sea como sea, si es agitada, calmada, lo importante es que volvamos a enfocarnos en observar la respiración.
Si alguno se ha distraído, volvemos a la respiración, no pasa nada, seguimos enfocados, observamos cómo el aire entra y sale por los orificios de nuestra nariz, o bien nos enfocamos en cómo nuestro pecho sube y baja según entra en nuestra respiración y sale. Vamos a meditar por un par de minutos más. Lo ideal es meditar por unos 15 minutos al día. Si no podéis tanto, podéis intentar 10, lo que vayáis poniendo al principio. Lo importante o lo que se recomienda son 15 minutos diarios. A mí eso me parecía imposible hacerlo cuando empecé, pero que va, no es tan duro. Así es que os animo. Y los beneficios son increíbles. Os cambia la vida. A mí me cambió la vida. Tanto para dormir como para estar más enfocada, prestar más atención al detalle. Bueno, me voy a quedar callada por un par de minutos y vosotros vais a continuar haciendo el ejercicio conmigo. Enfocamos nuestra atención en observar la respiración. Bueno, ahora vamos a terminar ya la sesión. Vamos a abrir suavemente los ojos. Estamos de vuelta en la habitación donde hemos estado meditando. Espero que hayáis disfrutado con esta sesión y esta es ya la 7ª sesión. No sé si habéis notado algún beneficio. Yo empecé a notar los beneficios a los 2 o 3 meses de estar meditando diariamente. Y meditaba mucho más que 15 minutos al día porque me encantó la formación que estaba haciendo, me encantó. Y a los 2 o 3 meses lo empecé a notar y te cambia la vida. Al menos a mí me cambió y por este motivo deseo compartir esto con vosotros. Bueno, pues gracias por acompañarme hoy en esta práctica de meditación. Si encuentras útil este contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir profundizando juntos y comparte este vídeo para ayudar a más gente a encontrar su paz interior y también darle a gustar si habéis disfrutado con esta sesión. Gracias y nos vemos en la próxima sesión.